Shalom. Toda honra, gloria y alabanza sea dada a Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Akahakudash, doble honor a los apóstoles y a los ancianos del Gran Piedra Molino. Y un shalom a todos los hermanos empujando, empujando esta palabra en verdad y sinceridad. Que yo soy el hermano Malahakia del campamento de la Gran Piedra Molino, la iglesia que está en Des Moines, Iowa. Y esta lección va a ser titulada algo más o menos por el título de Redimiendo el tiempo, o Efesios 5, ¿ok? Porque en eso es basada la lección. Entonces vamos a empezar en el libro de Efesios capítulo 5 y vamos a empezar desde arriba para agarrar un poco de entendimiento del sentido de lo que está hablando aquí. Sí, bueno, este es Efesios 5:1. Dice, por tanto, sed imitadores de Yahweh como hijos amados y andad en amor, como Yahweh Shah HaMashiach también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Yahweh. ¿Ok? Entonces, caminando en ese amor, en esa caridad que el Señor tuvo por nosotros y negar nosotros mismos, y hacer ese trabajo, esta labor, igual que el Señor dio su vida por nosotros, ¿verdad? Dice, pero la inmoralidad, y que eso siendo reformados, Salakia, en nuestras mentes, siendo reformados, como dice la escritura, no seas conforme a este mundo, pero ser reformado. Right? Ok, entonces dice, pero la inmoralidad sexual y toda impureza o avaricia no se nombren más entre vosotros como corresponde a los santos. ¿Ok? Entonces, toda la impureza o avaricia, ¿sí? Que es codicia, ¿verdad? Ser codicioso. Dice, no se nombre más entre vosotros como corresponde a los santos. ¿Por qué? Porque, como dice la escritura, aquellos que son llamados a ser santos. Ahora entendemos por medio de las escrituras, ¿verdad? Salmo 148, si no estoy equivocado, o es 7. Salmo 147. No, Salmo 148 te explica que los israelitas son los santos. Sí, y esa palabra santa regresa, o en el hebreo es la palabra Quadash, que es santo, consagrado, separado. Y está escrito que el Señor nos ha hecho separados, nos ha hecho santos. ¿Por medio de qué? De las escrituras, pero de las leyes, los estatutos, los mandamientos. Eso es algo que nos separa entre todas las naciones. Entonces debemos de caminar conforme a la palabra para poder ser santos. ¿Ok? Como estaba explicando, la escritura dice para aquellos que son llamados a ser santos, porque no todo Israel es Israel. No simplemente porque eres israelita quieres decir que ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestra gente camina como Esaú Edom, camina como las otras naciones, como gentiles. Pero ahora que el Señor nos ha llamado, es tiempo de reformarnos y dejar de caminar de esas maneras en cual antes caminábamos. Voy a agarrar esto. Esto es el libro de Efesios capítulo 2 y versículo 1. Dice, en cuanto a vosotros estaban muertos en vuestros delitos y pecados, ¿verdad? Estando en esas diferentes cosas, caminando como esta gente, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo. Y como dijo el Señor Yahushua, que Él dio testimonio contra este mundo, que todo lo que hay aquí es impureza y que es impiedad. Entonces, si nosotros estábamos caminando como el mundo, quiere decir que estamos, ¿qué? Como dice el primer versículo, en nuestros pecados, en delitos, estamos en impurezas. ¿Sí? Dice, conforme la corriente de este mundo, y al
y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo, todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Pero Yahweh Bahasham Yahushai, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Yahushai, por gracia sois salvados. ¿Ok? Pero el punto es que ese mismo espíritu que trabaja en la gente que está en el mundo, en un tiempo ese espíritu maligno, ese espíritu perverso estaba en nosotros. Pero somos creados nuevos, somos resucitados, traídos a la vida de nuestros pecados. Eso ya es muerto y hemos revivido por medio de Yahweh Bashem Yahushai. Entonces, regresando a Efesios capítulo 5 y versículo 4 ahora. ¿Ok? Dice, ni tampoco la conducta indecente, ni tonterías, ni bromas groseras, cosas que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Dice, porque esto lo sabes muy bien, que ningún inmoral, ni impuro, ni avaro o codicioso, el cual es idólatra, tiene herencia en el reino de Mashiach y de Yahweh. ¿Ok? Dice que nadie los engañe con vanas palabras, porque a causa de estas cosas viene la ira de Yahweh sobre los hijos de la desobediencia. Por eso no seas partícipes con ellos. ¿Sí? No debemos de ser partícipes con la gente del mundo y no correr al mismo exceso. Como dice, creo que es esta misma capítulo. Pero debe de haber una separación clara entre nosotros y la gente de este mundo, man. La gente no nos debe de ver a nosotros y no pueden notar que estamos, que estamos en el espíritu, Espero que haya dicho eso bien. La gente no debe de mirarnos y pensar que somos exactamente como esta gente, man. Debe de haber una conducta de nosotros, una manera de vivir, una manera de cómo nosotros nos cargamos, que es diferente. Que cuando esta gente ve, como dice la escritura, cuando hay virtud, la gente maravilla, y siempre pasa, suele suceder. Cuando estamos afuera entre la gente y notan que hay algo diferente de nosotros, man. ¿Por qué? Porque esa luz de Yahweh Bashem Yahushai que mora dentro de nosotros debe de ser vista por hombre. Alright, pero dice, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Aprobad lo que es agradable al Señor y no tengas ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denúncialas, porque da vergüenza mencionar lo que ellos hacen en secreto. Pero, y eso es cierto, man, porque también para nosotros es una vergüenza decir ciertas cosas que nosotros hemos hecho. Hasta cosas que aún hacemos, man, porque no somos perfectos y no nos avergonzamos de eso. Pero hay ciertas cosas, ciertos pecados que hicimos en el mundo, man, que si nosotros le decimos a un hermano o si la hermandad supiera de lo que hemos hecho, nosotros estaríamos con la pinche cabeza agachada, man. Y eso es la verdad. ¿Alright? Entonces no hay lugar para orgullo, man. Para estar orgulloso de que yo soy el hermano, yo soy mayor, yo soy mejor que esto, que no, man. Todos ocupamos salvación, todos ocupamos misericordia, todos hemos pecado, man. ¿Ok? Dice, y no tengas ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denúncialas, porque da vergüenza mencionar lo que ellos hacen en secreto.
Pero cuando son denunciadas, todas las cosas son puestas en evidencia por la luz. Pues lo que hace que todo sea visible es la luz. Por eso dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Mashiach. Mira, pues, con cuidado, cómo os comportáis, no como imprudentes, sino como prudentes. ¿Ok? Con sabiduría, dice, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino comprende cuál es la voluntad del Señor. Y no nos embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno, más bien sed llenos del Espíritu. Y es por eso que constantemente tenemos que estar en el Espíritu, ya sea que andamos leyendo, orando, congregándonos, sino todo, debemos estar haciendo todo entre la semana. Pero cada día que pasa, cada día debemos de hacer algo en el Espíritu, debemos de alimentar nuestros espíritus, lavar nuestro interior, lavar nuestro espíritu, igual que lavas la carne, igual como nos bañamos cada día, tenemos que ser limpiados cada día de las inmundicias, de todo lo que vemos en el mundo, estar constantemente en el Espíritu, ¿ok? Pero el punto de esta lección dice que redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Y esa palabra redimir en el griego es exagorazo. Strong's G 1805. Exagerazo. 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 Ok, exagerazo. Vamos a ver qué dice. Dice, para canjear mediante el pago de un precio para recuperarse del poder de otro. Para un rescate, comprar. Metáfora de Mashiach liberando al elegido del dominio de la ley mosaica al precio de su muerte vicaria. Dice comprar uno mismo para su uso, hacer un uso sabio y sagrado de cada oportunidad para hacer el bien. Damn. Dice para que el celo y el bien hecho sean como el dinero de compra con el que hacemos del tiempo nuestro. Redimir, comprar ese tiempo. Ok, de ahí voy al libro de Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 1, dice, puesto que Mashiach ha padecido en la carne, armaos también vosotros con la misma actitud, porque el que ha padecido en la carne ha roto con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no en las pasiones de los hombres, sino en la voluntad de Mashiach. Ok, dice, este es el punto, porque ya es suficiente el haber hecho, porque ya es suficiente el haber hecho en el tiempo pasado los deseos de los gentiles, habiendo andado en sensualidad, en bajas pasiones, en borracheras, en orgías, en banqueteos y en abominables idolatrías. ¿Ok? Que ya sea suficiente. Entonces, el tiempo que hemos vivido, como por ejemplo, hermanos, yo cuando llegué a esta verdad tenía 19 años. Right? Si no estoy equivocado. Pues como 18 años, man. Si no estoy equivocado, 18, 19 años por ahí. Pero bueno, el punto siendo que todo ese tiempo, antes de llegar a esta verdad,
como leímos, vivíamos muertos, vivíamos el deseo de la carne, de los lujos, que esto, que el otro, que las mujeres en borracheras, perdiendo el tiempo en nada, que ahora estamos avergonzados de eso. Entonces esta escritura está diciendo, mira, el tiempo que tú has hecho eso, que has vivido como un gentil, que has vivido sin Mashiach en tu vida, que eso ya sea suficiente, man. En ese caso, en mi caso, 18 años que viviste haciendo lo que se te dio la chingada gana, man, que eso sea suficiente. Y ahora que estás en la verdad, ahora que Yahweh Hashem Yahushua te ha puesto el espíritu, tienes que redimir ese tiempo. Entonces, esos 18 años, o sea los años que sea, uno tiene que estar en el espíritu, empujar esta verdad, para poder, ¿cómo se dice? A balancear, man. A poder balancear ese tiempo. Porque fue mucho lo que hemos hecho y tenemos que pagarlo. Tenemos que sacrificar, tenemos que pagar para redimir ese tiempo, como dice la escritura, para comprar ese tiempo para atrás. Entonces, ¿cuánto más debemos de estar en el espíritu, man? Pero dice, a ellos les parece cosa extraña que vosotros ya no corráis con ellos en el mismo desenfreno de la desilusión y por eso os ultrajan, hablan mal de ti, ¿sí? Y como dice, lo iba a agarrar, pero déjalo cuoto nomás, en Sabiduría de Salomón 2, dice que los impíos, man, razonando en ellos mismos, pero no bien, empiezan a hablar de nosotros, man, de que este está hecho para reprendernos, y esa mentalidad que él se dice que es hijo de Dios y que esto, que el otro, que no, lo que nosotros hacemos a él se le hace extraño, se le hace como que somos abominación en sus ojos, y eso es exactamente lo que es, man. Y la gente piensa que es extraño el que no queramos comer puerco, el que no queramos cometer adulterio, que no nos queremos acostar con la mujer de nuestro prójimo, con la esposa de este hombre, man. Que no queremos ir a la fucking penigración de la Virgen, que en vez de estar allá viviendo la vida, haciendo borracheras, echando cocaína, fumando, haciendo todas esas fucking cosas, man. O los sábados ir a como dicen, a buscar culito, man, por ahí. Preferemos ir a predicar, man. Estamos en la calle predicando, en el frío, en el calor. Entre la semana estamos estudiando, estamos leyendo, vemos videos, vemos documentarios, estudiamos la historia. Esta gente dice, man, ¿qué onda con Eres joven, ve, disfruta tu juventud. No, pero nuestra mentalidad es, man, yo tengo que redimir ese tiempo, man. Toda mi vida yo viví de pendejo. Ahora que el Señor ha puesto su espíritu dentro de mí, tengo que comprar ese tiempo, tengo que echarle ganas, man. En el libro de Baruch dice, porque fue tu mentalidad de alejarte de Yahweh Hashem Yahushai, ahora siendo regresado, búscalo 10 veces más. Debemos de echarle más ganas, por decir. Y vivir nuestras vidas sagradas, man, santos, separados de la gente. Debe de haber, como dije, debe de haber una distinción entre nosotros y entre esta gente. Esto es 1 Timoteo, capítulo 4 y versículo 13. Dice... Voy a empezar en 12. Dice, nadie tenga en poca tu juventud, pero sé ejemplo para los creyentes en palabra, en conducta, en amor y en fe y en pureza.
¿Ok? Entonces cualquiera de nosotros podemos ser un ejemplo. Podemos enseñar ese liderazgo y ser una inspiración a nuestro prójimo, ¿verdad? Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y en la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que está en ti, que te ha sido dado por medio de la profecía, con la imposición de las manos del concilio de los ancianos. Dedícate a estas cosas, dedícate a estas cosas, medita en estas cosas. Nuestra vida es esto, man. Y es por eso que dice, da atendencia, en el inglés dice atendencia o estar presente, Cuando toman atendencia dices, oh, hey, presente, te llaman tu nombre, presente, estoy aquí, estoy aquí. Entonces estar en el espíritu, estar en la fe, estar leyendo, estar en la lección, estar sumergido en el espíritu, man, ¿ok? Versículo 15, dedícate a estas cosas. Alguien que se dedica se da todo. Da su todo, man. Alguien que se dedica al boxeo no va y boxea una vez a la semana, una vez al mes. Su vida es el boxeo o el fútbol. Su vida es el fútbol. Día a día está entrenando, está pensando cómo puede mejorar, cómo puede hacer este truco, cómo puede subir sus estatus, todo tipo de cosas, de su dieta. ¿Cómo puedo arreglar mi dieta para que yo sea un mejor atleta? ¿Cómo me puedo disciplinar? ¿Cómo puedo abstener de ciertas cosas para poder ser mejor? Y eso debe de ser nosotros en el espíritu. Salakia, dedícate a estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu progreso sea manifestado a todos. ¿Para qué? Para que la gloria sea dada a Yahweh Bashem Yahushai, man. ¿Ok? Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. ¿Ok? Entonces es algo pesado el que se nos es encargado. ¿Ok? Esto es el libro de Salmos, capítulo 90, man. Salmos 90 y versículo 11. Voy a empezar en el 11. Dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y de tu indignación? ¿Cómo debes de ser temido? ¿Sí? ¿Quién entiende, man? Dice, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón a la sabiduría. Vamos a leerlo en la Reina Valera. Quiero ver qué dice. Dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes de ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos el corazón a la sabiduría. ¿Por qué? Porque como dice las escrituras, el que no mora con tu sabiduría no será contado, man. El Señor no le va a importar a alguien que no está con sabiduría. Y como dice las escrituras, man, en el apócrifa, dice, ¿quién sabrá si tú, oh Yahweh Bashem Yahushai, tendrás misericordia y dejes un regalo, man? Porque ¿quién es decir que el Señor va a aceptar nuestro sacrificio? Que nos va a aceptar a nosotros. Es la fe que tenemos, pero hey, tú no sabes. Y es por eso no podemos caminar con, que sí, yo ya tengo salvación. No, man. Como estos cristianos, yo ya estoy ahí salvado. No, ¿cómo tú sabes que el Señor va a tener misericordia en ti, man? Yahweh Bashem Yahushua Ratazah no pase, pero hey, el Señor te puede quitar el espíritu, man. Eso es algo que dijo uno que estaba en Chicago, que era la cabeza de Chicago, man, que ahora ya no es. Y nos explica el hermano Matatia que él decía, hey, quizás el Señor me puso a mí para enseñar ciertas cosas a ustedes y el Señor me va a remover, me va a quitar y ustedes van a seguir. Y es exactamente lo que fucking pasó, man. Entonces no hay lugar para el orgullo. Entonces, y si dice que ¿quién conoce tu poder y tu ira y tu indignación?
¿sí? Y dices, even according to thy fear, de tu temor, y así es tu ira. Entonces, sabiendo eso, dice que enséñanos pues de tal modo a contar nuestros días, que traigamos, y debe de decir que apliquemos nuestros corazones a la sabiduría. ¿Por qué? Porque esa es la manera que agrada al Señor, que caminemos, Salakia, en sabiduría. Sí, y eso es el punto, man, Hay que redimir el tiempo, hay que seguir en el Espíritu y hay que echarle ganas, man. Hay tiempos donde estamos bajo, hay tiempos donde estamos arriba, pero el punto es que, como dice la película de Friday, man, los hermanos que han visto Friday, you live to fight another day, Vivimos día a día, cada día es otro día. Dice la escritura que las misericordias de Yahweh Bashem Yahushai son renovadas día a día. Entonces, cada mañana que nos despertamos, hey, Barakata Yahweh Bashem Yahushai, Tukwara Yahweh Bashem Yahushai. Y ahora, ¿qué puedo hacer por el Señor, man? Debemos de tener esa mentalidad, But yeah, toda honra, gloria y alabanza se da a Yahweh Bashem Yahushai, Bashem Kakudash. Hasta la próxima vez, Shalom.